Bienvenidos a EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Estos son los titulares. Iglesia en Perú inicia mes morado en honor al Señor de los Milagros. Representante de la Santa Sede volvió a hacer un llamado al desarme nuclear durante la Asamblea General de la ONU. Arzobispo de Montevideo en Uruguay manifestó que los abusos sexuales por parte de algunos religiosos y sacerdotes son una vergüenza para toda la Iglesia. Este mes de octubre se ha dado inicio al mes morado en honor al Señor de los Milagros, una multitudinaria devoción que se inició en Perú y que se ha expandido a diversas partes del mundo. Nuestra compañera Bárbara Socorro se encuentra en el Santuario de las Nazarenas de Lima, justamente con algunas noticias en el marco de esta celebración. Adelante, Bárbara. Hoy nos encontramos en el interior del Santuario de las Nazarenas en el centro de Lima, donde cada mes de octubre llegan cientos de fieles para venerar la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Este santuario es custodiado por las Madres Carmelitas Descalzas Nazarenas, quienes hace unos días vivieron la partida a la casa del padre de la priora del monasterio, la Madre María Soledad de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta religiosa española vivió por muchos años aquí y fue quien recibió al Papa Francisco cuando el Santo Padre visitó este templo a su paso por Perú. El día de la muerte de la Madre María Soledad, 21 de septiembre, se cumplían precisamente 303 años de que se declarara al Señor de los Milagros como patrono jurado de la capital peruana. Y cambiando un poco el tono de la información, pero siguiendo en este marco del mes morado, les comento que la Hermandad del Señor de los Milagros invitó a toda la feligresía en general a la salida procesional de la Sagrada Imagen del Cristo Moreno para este sábado 6 de octubre desde el mediodía. En otras noticias, el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, presidió una misa en honor a Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, recordando la petición del Papa Francisco cuando visitó al Perú de amar y venerar profundamente a aquella que es la Madre y Reina de Paita, de Piura y del norte del país. La Eucaristía fue celebrada ante una multitudinaria presencia de fieles devotos, reunidos en los exteriores de la parroquia San Francisco de Asís de Paita. Durante la homilía, Monseñor Eguren animó a ser agradecidos con la Virgen y comprometerse a no ofenderla más con nuestros pecados. Asimismo, exhortó a los presentes a acoger fraternalmente a los hermanos venezolanos que en gran número están llegando a Piura en busca de libertad, seguridad y mejores condiciones de vida ante la dramática situación que se vive en Venezuela. Amigos, estas son algunas de las noticias más relevantes de la Iglesia en el Perú. Seguiremos trabajando para mantenerlos informados. Para EWTN informó Bárbara Socorro. Gracias, Bárbara. Fui forastero y me recibiste. Es algo que dicen muchos hermanos nuestros venezolanos hoy y es algo que Jesús nos dice a través de ellos, como nos recuerda el arzobispo de Piura y Tumbes y muchos obispos que nos invitan a ser los hermanos que acogen al hermano en su necesidad, a ese hermano que viene de una emergencia humanitaria no reconocida por el gobierno y causada por el mismo en Venezuela. En otros ámbitos, la Santa Sede reiteró su compromiso con el proceso de desarme nuclear en el mundo. Así lo dio a conocer el secretario para las Relaciones con los Estados en un discurso pronunciado en la Asamblea General de la ONU. El secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede y representante de esta ante la ONU, Monseñor Paul Richard Gallagher, instó a los países miembros de esta organización a que firmen y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Esta petición fue hecha durante su intervención ante la Asamblea General, en la que también propuso que se prohíban los ensayos nucleares como un medio para garantizar el cumplimiento de dicho acuerdo. De esta manera, la Santa Sede se colocó un paso adelante en la lucha contra las armas de destrucción masiva a nivel global. En su discurso, Monseñor Paul Gallagher señaló que la humanidad no puede resignarse a la idea de que las armas nucleares están hechas para quedarse y que su existencia se justifica para garantizar una supuesta estabilidad. Para el prelado, el proceso de desarme sí es posible, pero siempre y cuando se reconozca que el mundo no es más seguro con armas nucleares, sino que por el contrario es más peligroso. En ese sentido, el obispo señaló que una política global que dependa de la posesión de ese tipo de armas es contradictoria con el espíritu y propósito de las Naciones Unidas, ya que la paz y la estabilidad internacional no pueden fundarse en la destrucción mutuamente asegurada o en la amenaza de aniquilación total.
Por el momento, son 61 estados los que han firmado el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, de los cuales 14 ya lo han ratificado. Ahora cambiamos un tema bastante difícil, que es el de los abusos. Y con respecto a esto, les comentamos que un representante de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano dio una conferencia de prensa y destacó que la Iglesia tiene que hacer frente a un pasado muy oscuro. El padre Hans Zollner, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano, se pronunció en una reciente conferencia de prensa sobre la ola de descubrimientos de abusos sexuales por parte del clero, y dijo que la Iglesia debe responder ante tan desagradable verdad. Tenemos que hacer frente a un pasado realmente muy oscuro, y no hay manera de que podamos negarlo o cerrar los ojos. Tenemos que mirar recto frente a una realidad muy fea. ¿Por qué? Porque tenemos que darle justicia a las víctimas, si es que eso es posible, o si se puede incluso hablar de eso. Y tenemos que hacer todo lo posible para que ya no hayan más casos de abuso. Además, el sacerdote alegó que sí se le está haciendo seguimiento a la compleja situación en Estados Unidos y explicó también el por qué hay un nivel de tensión entre la Iglesia y la feligresía. Lo que ha traído consigo esa clase de reacción es la profunda decepción con el liderazgo de la Iglesia en lidiar con los alegatos existentes. Por otro lado, en relación con este panorama, el Papa Francisco declaró hace poco en la rueda de prensa a bordo del avión papal, luego de concluir su visita a los países bálticos, que nunca ha firmado, después de una condena, un pedido de gracia, ya que en un tema como este no hay cabida para ningún tipo de negociación. Por otro lado, el arzobispo de Montevideo en Uruguay también se pronunció sobre los abusos dentro de la Iglesia Católica e hizo una importante reflexión. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay, dedicó una reflexión especial en torno a los abusos por parte de religiosos o sacerdotes. Durante su espacio semanal en Radio Oriental, el cardenal expresó que la Iglesia siente dolor, compasión, vergüenza y petición de perdón para con las víctimas, junto a la natural indignación hacia los abusadores. Cuando estos son miembros del clero o religiosos, añadió el purpurado, se acrecienta la culpa y la vergüenza. Además, reconoció que muchos pastores han fallado en responder a las denuncias como es debido, más aún cuando hace por lo menos 10 años que ya se sabía cómo proceder en estos casos. Con respecto a este punto, el arzobispo de Montevideo dijo que su arquidiócesis cuenta con un protocolo de actuación diseñado con un doble objetivo: que se aplique la justicia y se priorice la ayuda a las víctimas en todo momento. Al mismo tiempo, el cardenal Sturla recordó que la Iglesia no puede desentenderse de quienes fueron victimarios, siendo madre de todos, junto a la claridad y dureza de las sanciones canónicas y civiles. La Iglesia no puede abandonar a estas personas. Finalmente, el purpurado señaló que el dolor y petición de perdón de la Iglesia no han de moverse al ritmo de la opinión pública o la de aquellos que buscan cualquier pretexto para atacar. Por el contrario, estas actitudes deben estar supeditadas a las necesidades de las víctimas y sus familiares, como de todos aquellos que se han sentido defraudados. En la Iglesia toda autoridad es para servir, y eso es lo que hace una persona que se consagra a Dios, se consagra al servicio. La Iglesia tiene que protegerse de personas que no están en condiciones de servir. Es más, que deben ser protegidas de sí mismos y también proteger así a la comunidad, de manera que la Iglesia pueda pasar por este periodo de purificación, saliendo ella más auténticamente fiel a su misión, también en las personas consagradas al servicio de sus hermanos. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene información sobre un curso formativo del clero de Bogotá con respecto al ejercicio del ministerio sacerdotal. Adelante, Lida.
Yo los saludo desde la ciudad de Bogotá y les cuento que en los últimos días en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Colombia se llevó a cabo la sesión bienal de actualización teológico-pastoral en el marco de la formación permanente del clero de la Arquidiócesis de Bogotá. En esta oportunidad el tema central fue la responsabilidad ética en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Más de 300 sacerdotes, incluidas también algunas religiosas y diáconos, acudieron a este espacio formativo y permanente del presbítero arquidiocesano. Los principales objetivos del encuentro fueron profundizar en el sentido teológico y ético que conlleva un adecuado ejercicio del ministerio sacerdotal en las condiciones del mundo actual, reflexionar sobre los límites de las relaciones y el adecuado manejo de las rutas de atención en la protección de menores y proponer la reflexión de la teología moral actual en lo referente a la relación del ministerio sacerdotal y la ética en las redes sociales. Y al final, como resumiendo un poco, yo les decía que había como 3 principios fundamentales que vale la pena mantener siempre presentes. El primero es la integralidad de la vida, que la vida en sus diferentes aspectos no pueden ser como compartimentos estancos, como fragmentada, como dividida, de tal manera que se cree una incoherencia al interior de la existencia de la persona, del sacerdote, sino que debe haber una plena coherencia, una plena integración de todos los aspectos de la vida, para que verdaderamente se pueda vivir éticamente, coherentemente y también felizmente. En segundo aspecto, el cuidado de sí mismo. El aspecto de estar vigilantes, de estar atentos, de observarse a sí mismo, de analizarse, de conocerse cada vez más y de cuidarse, de tomar todas las decisiones convenientes para cuidarse de tal manera que no se presente ningún deterioro a lo largo de la vida. Y en tercer lugar, pues mirar a Cristo nuestro Señor, que es el hombre perfecto, que nos puede enseñar perfectamente lo que debe ser una vida ética, una vida verdaderamente entregada al servicio de los demás. Y a propósito de formación, en los últimos días finalizó también el ciclo de foros por la educación católica que venía adelantando el Departamento de Educación y Culturas de la Conferencia Episcopal de Colombia en el marco del proceso de construcción de la Cátedra de Francisco. Durante los 8 encuentros regionales participaron rectores de colegios, docentes de religión y directores de pastoral educativa. Esta iniciativa busca que las propuestas no solo sean diseñadas desde un escritorio, sino que sea un trabajo colaborativo que dé paso a la elaboración de una propuesta con base al pensamiento del Papa y orientada a la educación preescolar, la primaria, el bachillerato y las universidades. Bueno, el principal compromiso es que todos nos sintamos parte activa del trabajo en el bien de la escuela católica, en este caso. Los estándares precisamente de educación religiosa escolar, pues que están editados. La idea es que a través de las diferentes series de la educación religiosa escolar, especialmente Emaús, podamos difundir precisamente este contenido de la identidad de la escuela católica en Colombia. Esta es la actualidad de la Iglesia en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Hasta pronto. Gracias, Lida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Conferencia del Episcopado Mexicano presentó un plan institucional ante las emergencias de terremotos. Cardenal Osoro celebró el Día de la Virgen de la Merced con más de 300 presos. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. La Conferencia del Episcopado Mexicano presentó su plan institucional ante las emergencias en un esfuerzo para ayudar a las distintas instancias de la Iglesia y la sociedad civil a hacer frente a tragedias como los sismos que ocurrieron en el 2017 en esa nación. Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la conferencia, nos explica cómo fue el trabajo que realizaron para presentar este plan de emergencias y cómo ve la Iglesia la experiencia de ayuda del pueblo mexicano a raíz de esta tragedia. Estuvimos día tras día enfocados completamente en ayudar tras este desastre. Todo lo fuimos registrando, cuidando, ordenando, comunicados, mensajes de ayuda, donativos, minutas, reuniones, convenios, enlaces, todo lo fuimos reuniendo y ahora, ya para cumplir un año,
pues quisimos que esta experiencia no quedase olvidada, sino que se aprovechara al máximo, pues para estar preparados ante cualquier eventualidad y tener por lo menos una guía que nos indique los pasos inmediatos a realizar, así como los pasos sucesivos. Esto fue lo que intentamos hacer con el plan institucional de la SEM ante las emergencias. Debemos capitalizar este sentimiento que en México, ante distintas tragedias, florece, ¿no? O aflora. El sentimiento de unidad, de disposición de servicio, de ir al lugar a ofrecer la ayuda, el trabajo unido sin importar diferencias de ninguna clase, ni de partidos, ni de religión, ni de clases sociales, ni de nada. Todo mundo en nuestro país sale, ¿verdad?, a trabajar, y ese sentimiento de unidad debemos fortalecerlo, cultivarlo, promoverlo. Como iglesia, pues nos interesa el bien de nuestro pueblo, el bien de todos los ciudadanos de nuestro país. Y estas acciones, estas actitudes tenemos que impulsarlas. O sea, algo de lo más valioso que tiene nuestro país, hay que aquilatarlo, no perderlo y pues promoverlo en nuestro país. Todo lugar de encuentro para los cristianos, los recintos, las iglesias, digamos también las salas, las aulas en las que las personas también se reúnen para recibir formación de la iglesia, deben ser lugares seguros en caso de desastres naturales. Enhorabuena por esta iniciativa en México, que esperemos también se difunda en todo el mundo para que estas precauciones se tomen de manera que, Dios no lo quiera, en caso de un desastre las personas puedan ponerse a buen recaudo. Y seguimos con más noticias desde México y por ello estamos enlazados con nuestro corresponsal Jovel Álvarez, quien nos tiene más información. Adelante, Jovel. Les saludo hoy desde esta Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución Mexicana, que estuvo a punto de ser el Palacio Legislativo de México. Sin embargo, el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 hizo que las obras fueran suspendidas y años más tarde se decidió que lo que quedó, esto que vemos a mi espalda, se convirtiera en un memorial de aquel hecho histórico. Comenzamos con noticias que nos llegan desde el Centro Histórico de Puebla, este estado que fue el epicentro del sismo de hace un año, del 19 de septiembre de 2017, que dejó más de 3 centenas de fallecidos y cientos de edificios colapsados o dañados. Algunos de los edificios que sufrieron más daños por el terremoto de Puebla fueron sus emblemáticas iglesias, pues resultaron seriamente dañados 15 templos, entre ellos el de la Merced, construido en 1612, que contaba con una colección invaluable de pinturas y una fachada considerada una obra maestra del estilo barroco en México. La labor de reconstrucción comenzó en buena parte de dichas iglesias casi inmediatamente después de la tragedia y actualmente la comunidad mercedaria se encuentra en las labores de rehabilitación de su histórico templo. Según dieron a conocer los mercedarios, el terremoto del 19 de septiembre dejó muchísimas afectaciones en el Templo de la Merced, pero gracias a la suma de voluntades y a la acertada dirección de proyectos, se garantiza una próxima restauración total. Esta es una excelente noticia y de hecho le daremos seguimiento a esta y a otras reconstrucciones de iglesias que fueron afectadas por el sismo de hace un año en otros estados. Vamos a otra información porque regresó a la Catedral Metropolitana una de las imágenes más veneradas por los fieles, el llamado Cristo del Veneno. Este histórico crucifijo había sido sometido a una restauración y a trabajos para la protección de plagas y estuvo alejada de su altar durante más de un mes. La historia cuenta que la imagen absorbió milagrosamente el veneno colocado en los pies del Cristo para envenenar a un devoto que llegaría a besarlos y desde aquel lejano siglo XVIII la imagen de pasta de caña se ha mantenido como una de las más queridas por los fieles capitalinos. El también llamado Cristo Negro ahora está de vuelta en la majestuosa Catedral Metropolitana, a donde llegan cientos de personas cada día a pedir un milagro o a agradecer las bendiciones recibidas. Eso es todo por hoy desde el Monumento a la Revolución Mexicana, informó para EWTN Noticias, Jovel Álvarez. Gracias, Jovel, por la información. Y con motivo de la fiesta de la Virgen de la Merced, el arzobispo de Madrid tuvo un encuentro con los internos de una de las cárceles de Madrid. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, España, visitó la cárcel de Soto del Real para celebrar con los presidiarios la festividad litúrgica de la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Entre los asistentes a la Eucaristía estuvieron alrededor de 300 internos, acompañados de funcionarios y voluntarios de la pastoral penitenciaria. Durante la homilía, el cardenal animó a todos a estar cerca de la Virgen de las Mercedes, cuya imagen tiene una mano para sostener al Señor y otra para dársela a cada uno.
Nos vamos rápidamente hasta Panamá, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López, quien nos tiene noticias de los preparativos para lo que será la JMJ de enero del 2019. Adelante, Diego. Hola amigos, nos encontramos en Ciudad de Panamá y justo detrás mío se encuentra la Catedral Basílica Santa María la Antigua, lugar que el Papa Francisco visitará en enero de 2019 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. En total serán 6 los templos que se restaurarán en el casco antiguo de la ciudad panameña. El más importante de ellos es la Catedral Metropolitana, que el Santo Padre consagrará durante su visita. El gobierno destinó cerca de $12 millones para su restauración, que deberá concluirse en noviembre de este año. Actualmente la Basílica Catedral tiene instalado un nuevo piso con baldosas y el cableado eléctrico. Tiene restaurado pinturas, el altar, el techo y se colocará aire acondicionado debido al intenso calor. Nuestra gran ilusión, nuestra gran emoción, ¿de acuerdo?, es ver que en enero, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Su Santidad el Papa Francisco tendrá el honor y nosotros como pueblo panameño la gran alegría de que él va a consagrar esta catedral, la primera catedral en tierra firme. De aquí nacen, es la madre de todas las diócesis que tenemos en América Latina, en Centroamérica y en América Latina en tierra firme. Bueno, dentro de lo que es el casco antiguo de San Felipe, se ha restaurado San Francisco de Asís, el oratorio de San Felipe Neri, está restaurándose en estos momentos la Santa Iglesia Catedral Metropolitana Basílica y también la Iglesia de la Merced, que la tenemos a las espaldas de la catedral, y luego también tenemos la Iglesia de San José por su famoso altar de oro, que es visitada por muchas personas. Todas ellas tienen un proyecto de restauración, pero todas esas restauraciones son año por año porque el costo del mantenimiento y la restauración de estos edificios es muy alto y muy elevado. Por otro lado, nos comunicamos con el director de comunicaciones de la Jornada Mundial de la Juventud, Eduardo Soto, quien destacó el trabajo de la Iglesia panameña para que jóvenes voluntarios y peregrinos tengan un encuentro total con Dios y puedan tener todos los recursos necesarios para que puedan estar bien durante esta visita. Aquí escucharemos lo que nos dijo. El Papa ha sido muy claro en lo que él quiere. Esto es un evento de él y nosotros queremos ayudarle a que esa propuesta que él ha hecho se cumpla, que es que el joven peregrino y el voluntario se encuentre con Dios cuando venga a Panamá. Y la manera adecuada de hacerlo es encontrándolo en el otro, encontrándolo en sí mismo y que tenga estas dos oportunidades en un ambiente seguro, bien alimentado, con un techo, con un transporte ideal para que se pueda dar, ¿no? Poder poner las condiciones para que la semilla llegue y Dios haga su trabajo en cada uno de ellos. Ese es el objetivo esencial de todo esto. Bueno amigos, estas son algunas de las noticias que tenemos desde Ciudad de Panamá. Seguiremos informando. Gracias, Diego, y gracias por también hacernos participar de esta expectativa, que es también toda una preparación espiritual para tantos jóvenes en el mundo y para muchos jóvenes de corazón, todos camino a la JMJ 2019 en oración, en espíritu y esperando también que sea un momento de gracia para muchas personas. Un equipo de científicos europeos ha confirmado parte de la leyenda del saco de pan de San Francisco de Asís, que habría enviado con ayuda de un ángel a frailes franciscanos agobiados por el hambre y el aislamiento en un monasterio italiano en el invierno de 1224. Veamos. Impresionante verdaderamente esta evidencia científica de lo que sería un hecho prodigioso que ha sido mantenido de generación en generación entre los primeros hermanos y hasta nuestros días ha llegado justamente estos gestos de amor que Dios es capaz de hacer perfectamente a través de sus amigos.
Bueno amigos, hemos llegado al final de EWTN Noticias. Un gusto que hayan estado con nosotros. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.